Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato de estar con ustedes nuevamente. Este es su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Millanado. Bienvenido, Muchas Pastor. gracias. Y quien les habla, Raúl Medina. Gracias por estar con nosotros en estas audiciones. Estamos conversando acerca del descanso, la relación y la salud. Y el tema general, recuerde usted que es descansando en Cristo, que es algo que nosotros debemos practicar todos los días en realidad, porque necesitamos descansar en algo que es superior y que puede y tiene soluciones para nuestros problemas. La pregunta de hoy es: ¿perdonar y olvidar? Yo podría hacer otra pregunta, Juan. ¿Quién es más beneficiado cuando se perdona? Claro que sí. Yo creo que si uno lo piensa bien, muy poco saca de bueno o de razón el hecho de quedarse con algo que alguien le hizo. No sé cuánto Te, sufre uno, te mata por dentro. te mata por Son dentro. pensamientos que te matan. Yo recuerdo escuchar a un pastor que decía que fue llamado muy tarde en la noche, lo llamaron y le dijeron: pastor, estoy en un problema muy difícil, en realidad estoy pensando en quitarme la vida. Bueno, y en la conversación salió de que el problema tenía de una gran ofensa que había recibido él o ella, ¿no es cierto? Y que eso la estaba matando y prefería eliminarse. Entonces la respuesta del pastor, entre otras muchas cosas que se hablaron, fue: ¿y cuánto está ganando usted por mantener ese rencor, ese odio y no perdonar? ¿Cuánto va a ganar el eliminarse? Y la conversación tornó en que al final aprendió que el perdón era la solución y no eliminarse por el perdón, sacarse eso de encima. Sí, el perdón siempre tiene que ver más con uno mismo, con la víctima, ¿no? Porque el perdón realmente te libera, ¿ya? Y como también se sabe, el agravio profundo, como el que fue víctima de José, se cura perdonándolo. Pero el perdón no es un asunto obvio, ni pasa por pasar, ¿no? El perdón se lo ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho a resentimiento. Eso es perdón, ¿ya? No se puede perdonar y seguir alimentando una emoción, un sentimiento negativo que finalmente atenta contra nuestra propia seguridad y salud. Así que siempre la idea del perdón, nos dice una especialista, Marilyn Armour, la idea del perdón es un acto intencional de la víctima. Aquí hay una voluntad, una intención. No sucede, no ocurre como así, se dio. No es así. Entonces, yo creo que ese fue el secreto del éxito también de José en Egipto, porque él siempre mantuvo una actitud de perdón hacia sus hermanos, ¿no? Y lo que pasa ahora, cuando está frente a los hermanos, no es más que la continuidad de lo que él ya venía sintiendo en su corazón. Ahora, Jesús va a hablar acerca de esto en Mateo 18, ¿eh? Porque Pedro actúa y pregunta, Mateo 18, 21, y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Él no esperó la respuesta de Jesús, sino él dio la solución, ¿eh? Sí. Hasta 7. Pareciera que Pedro decía: con esto yo me pongo a un nivel de perdonador, de hombre bueno. Sí. Pero Pedro no era de los que podía decir uno perdonaba por ese nada. Interesante lo que Jesús dice en ese relato que tú aludes y cómo rectifica, no ratifica, rectifica lo que Pedro ha dicho. Y le cuenta una parábola de los deudores, hasta ese que fue perdonado en una cantidad que la vida no le hubiera servido toda su vida. Era tan grande la deuda que no la pagaba en toda su existencia. Y Dios se la perdonó, pero él no trató así a un codeudor. Él fue y apretó el cuello de otra persona, pidiéndole que le pagara 2 pesos cuando él había sido perdonado, millones de pesos, voy a decir así, ¿no? Y el Señor le dice: oye, no te perdoné tanto, ¿por qué no hiciste lo mismo? Entonces, siempre el perdón implica que consideremos cuánto hemos sido perdonados por el Señor. Y eso va a determinar nuestra actitud con los que nos deban algo a nosotros, que seguramente es mucho menor de lo que Cristo ha hecho con nosotros.
Justamente estaba pensando en eso, Juan, en relación a la parábola que cuenta Jesús. Léase el amable oyente, porque es una parábola que nos enseña en realidad que nosotros no solamente debemos estar dispuestos a perdonar, y de entender lo que ha significado el perdón. Porque cuando uno mira el actuar de uno, su caminar, voy a decir así, a veces necesita más de un perdón de Dios, ¿no? Todos los Fíjate, días deberíamos reconciliarnos con Dios por nuestro actuar, nuestro pensamiento. yo creo que nuestra vida diaria es iluminada por la actitud de Cristo cuando Él perdonaba. El caso famoso, por ejemplo, de la mujer tratada por adulterio, ahí en Juan 8:11, y algunos leen equivocadamente, piensan que la gracia de Dios es barata, o que el Señor vino a anular los mandamientos, cosas por el estilo. Cuando realmente lo que uno observa en el relato es que si la intención de Jesús hubiese sido abolir los 10 mandamientos, esta hubiera sido una ocasión perfecta para hacerlo, y sin embargo no lo hizo, ¿no? ¿Qué observa uno en el relato ahí que yo mencioné recién? Estoy hablando de Juan 8, ¿no es cierto? El Señor, ¿qué hace? Al perdonar a esta mujer, precisamente ratificó la autoridad de la ley, porque eh, Jesús siempre se manifestó, como los fariseos y ellos entendieron ahí, siempre se reveló Jesucristo como el hombre con autoridad para perdonar pecados, y eso los fariseos no lo aceptaban. Y él en su autoridad, como hijo de Dios, hijo del hombre, perdonó pecados de muchos y también de esta mujer. Pero es precisamente el mismo legislador que dio la ley el único capaz de perdonar, de parar las consecuencias de la transgresión. Así que cuando Jesús perdona a la adúltera, está una vez más ratificando en este caso la autoridad de la ley. Era tan grande la autoridad de la ley que el dador de la vida, el dador de la ley es el que perdona, no un tribunal humano. Así que hay que leer con cuidado ese relato, que aquí no hay, digamos, una posición anti-ley de parte de Cristo, sino que Él ratifica la ley al perdonar a esta mujer. Y estoy pensando en la consecuencia para esta mujer cuando se vio perdonada. Tú ves que el relato de allí hace un cambio profundo en su vida. Se dio cuenta de lo que significaba, porque ella podría haber estado muerta, ¿no es cierto? Solamente con decir con autorizar que la eliminaran, la lapidaran, ¿no es cierto?, por el pecado que había hecho. Sí. Pero el cambio que se produce en la vida de esta mujer hace que ella después sea una seguidora de Jesús. Fíjate que Pablo lo expresa de una manera magistral ahí en Romanos 4:7. Él dice, diciendo, bienaventurados, felices, alegres, aquellos cuyas iniquidades son perdonados o perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y hay unas expresiones muy hermosas esto, perdonados, cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué te parece a ti esa expresión Es maravillosa? una cita de la experiencia de David, una cita casi textual del Salmo 32, de la situación que ya se ha estudiado con Betsabé, ¿no? Así que solamente que Pablo lo pone en forma positiva, ¿no? Dice, no culpa, es decir, una actitud totalmente positiva. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.